vayamos todos. Échate alegría y empieza empezando. 938 que 18 de marzo se habían empeñado todas las empresas petroleras y no dejaron parir nuestras transporteras. Cárdenas con los obreros, con la justicia conquistó para la patria su economía. Cerro Azul y Santa Juan Felipe y Paula Costa Rica y Esquimón, hacia Mata Redonda, lugares del hambre, desierto del pobre. Allí el rico en sus palacios y el pobre a los mataderos. Por donde quiera una toro que brota, solo era para los santos, para nosotros idiotas. Cárdenas, los obreros, con la justicia conquistó para la patria su economía. Nuestra paz y agua dulce, la tita San Juan. Y contigo los grandes mercados, abogados sin estima, condenados, vendieron nuestros terrenos, allí Nueva York y Londres, yo 20 millonarios, estaban por los porcentenarios. Cárdenas, los obreros, con la justicia conquistó para la patria madre economía. Mientras tanto en las fronteras, los pozos y en los campos, el paludismo y el hambre llevaban los campos santos. Y corriendo, voy cantando. La Suprema Corte, la petición de amparo. Las empresas empeñadas para su propiedad. Olvidaron que tenemos presidente de verdad. Con los obreros, con la justicia conquistó para la patria economía. Nuestros sueldos mexicanos ya se bloquearon las tierras, capitalizan con todos nuestros esfuerzos, amor y decisión.
petróleo. El 18 de marzo 1938, Cárdenas con los obreros con la justicia para la patria manejando su economía. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, a la hora que me estén viendo, queridos y estimados estudiantes de la Escuela Preparatoria Oficial del Estado de México, número 258, grupos 502 y 503, asignatura Estructura Socioeconómica de México. Les saludo su profesor Ángel Cruz. El día de ayer tuvimos la oportunidad de vernos en un enlace de Meet. Hubo cambios drásticos en estas últimas semanas por decisión de las autoridades. Estamos regresando paulatinamente a las aulas presenciales. El día de ayer tuve el gusto de estar con el grupo 502. Tenía que estar con el grupo 503, pero ahí hubo una confusión en cuanto a los horarios. Yo tenía que entrar a las 2 de la tarde y salir a las 4:30. Y llegué a las 2:50, porque ese era el horario que me habían mandado, de 2:50 a 4:30. Y no, realmente mi horario es de 2 a 2:50 con el 503 y de 2:50 a 3:40 con el 502. Los días martes por las tardes. Entonces, así va a quedar hasta ahorita por órdenes de la directora Virginia, hasta nuevo aviso. Me explicaban que se dividió el grupo en 3 partes, A, B, C, y van a estar yendo paulatinamente, y los maestros tenemos la obligación de hacer clases híbridas en el mismo momento que estamos transmitiendo en el salón. Digo, en el mismo momento que estamos trabajando en el salón con las personas que estén ahí en el aula, en las Américas, tenemos que estar trabajando a distancia por medio de computadora con los estudiantes que estén desde casa, ¿no? Se me hace una estrategia muy, muy interesante, muy inteligente. Ayer fue mi primera prueba y creo que salió con éxito. La única situación fue que, como entre la situación de pedir el cañón, preparar, pedir el cable para hacer la transmisión con los que están en casa, y ya arrancar la clase con los que están en aula presencial, pues sí se complicó un poquito, ¿no? Y entonces se dificultó la grabación de la clase, que duró alrededor de 40 minutos, 50 minutos, pero pues no se preocupen, para eso tenemos afortunadamente las tecnologías, la plataforma. Entonces por eso me atrevo a grabar este video de presentación del segundo parcial de Estructura Socioeconómica de México, en donde se va a ver los modelos de desarrollo, de crecimiento económico de 1970 en adelante hasta 1982. Precisamente para arrancar esta clase híbrida a distancia del día de hoy, quise ponerles un corrido poco conocido, digo, porque antes los corridos se le hacían a los héroes, a gente digna, a gente que hizo cosas grandes e interesantes por el país a favor de esta gran nación mexicana. Y hoy, desafortunadamente, los corridos se les hacen a los delincuentes, a los que violan los derechos humanos, a los que transgreden la vida pacífica y equilibrada del mexicano, pero pues desgraciadamente la sociedad cambia, ¿no? Este fue un corrido que se le hizo al general Lázaro Cárdenas del Río debido al hecho histórico de la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. Y bueno, tenemos que ver los modelos anteriores a 1970, y considero, desde mi muy particular punto de vista, aunque no venga en el plan de trabajo, que es importante que conozcan el cardenismo.
que conozcan el cardenismo, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita estoy compartiendo el libro de base que vamos a pasar, es el libro de la maestra Guillermina Baena, que ya subí a Classroom en la área de novedades. Recuerden que tuvimos que migrar a este nuevo Classroom ya oficial de POE, porque estamos trabajando con otro Classroom, que era un Classroom personal, pero porque no estaba mi Classroom institucional. Afortunadamente ya está mi Classroom institucional, y desde este Classroom institucional podemos estar trabajando. Bueno, si vamos a la página 52, en la página 52 inician los modelos económicos en México. Bueno, les voy a subir otro PDF donde viene más concreto. Modelos económicos en México de 1970 a 1982. Y si nos vamos al libro de Guillermina Baena, podemos encontrar una unidad 2 donde nos habla de modelos económicos de 1970 a 1982. Y vienen una serie de actividades, de tareas que hacer, resolver cuestionarios, elaborar lecturas, igual que como le hicimos el parcial pasado en ciclos económicos, o en el análisis del cambio y la crisis económica en México, ¿no? Entonces, de igual manera, vamos a estar trabajando esta unidad, ¿sí? Entonces, bueno, quiero presentarles el plan de trabajo. Bien, tenemos el programa oficial de desarrollo de estructura socioeconómica. Estamos en la unidad en el bloque número 2. Bien, y en el bloque número 2, lo que tenemos que ver este semestre, este parcial, en alrededor de 15 horas asignadas, es el modelo económico en México de 1970 a 1982. El propósito del bloque es que el estudiante logre examinar el impacto político, económico y social que tuvo en su comunidad la implementación de estos modelos, ¿no? A través de un análisis crítico de los principales modelos económicos implementados por el Estado mexicano de 1970 a 1982, favoreciendo una actitud constructiva en su entorno. Si se dan cuenta, esto empieza en 1970, pero bueno, la historia de México viene desde hace muchos años, ¿no? Entonces, precisamente por eso, para entrar en contexto y para que lo recuerden a partir de sus clases de historia de México, van a leer un libro llamado Ni Independencia ni Revolución, del maestro Eduardo del Río, alias Ríos, donde nos resume de una manera muy rápida, por medio de cómics, de una manera muy dinámica y entretenida, y sobre todo reflexiva y crítica, la historia de México desde los orígenes, desde los mexicas, aztecas, olmecas, hasta la época del cardenismo, y nos explica cómo estuvo el movimiento cardenista, ¿no? Y ahorita también yo lo voy a tratar de explicar, y cuáles fueron los retos que enfrentaba México en materia de salud, vivienda, educación, alimentación, generación de empleos, distribución equitativa de la riqueza, apoyo al campesinado, a la clase obrera, ¿no? Durante la época del porfiriato, y por qué se dio la lucha revolucionaria, ¿no? Y al final, ¿por qué el acontecimiento del cardenismo fue el hecho histórico que le hizo justicia a la revolución y que verdaderamente llevó a la práctica las demandas de las clases sociales bajas, por así decirlo, ¿no? Bueno, aquí tenemos el programa de la Dirección General de Bachillerato. Hablamos de que tenemos que platicar, hablar o debatir sobre los modelos económicos en México previos a 1970, la concepción de un modelo económico llamado Estado benefactor, que tiene que ver con el modo de producción de John Maynard Keynes, capitalismo, keynesianismo o estado de bienestar social, el modelo de sustitución de importaciones, que fue el modelo que sustituyó el modelo cardenista, el desarrollo estabilizador, que fue un modelo que se trató de mantener la economía sin caer en crisis, pero agarrándola
de un estricto control político, de un estricto control económico de los diferentes sectores de la población y sí, también desafortunadamente de un poco de represión, porque había inequidad, la riqueza no se distribuía de manera equitativa, de manera piso parejo, por así decirlo, y y hubo movimientos de rebelión, como el movimiento estudiantil de 1968 con Gustavo Díaz Ordaz, y al cual se unieron otros movimientos de grupos civiles para protestar en contra de los abusos del régimen político o el partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional. Más adelante, después de que pasó la matanza de los estudiantes 68 y toda esta situación, dejó el poder Gustavo Díaz Ordaz, llega al poder Luis Echeverría y José López Portillo, tratan de arreglar el país mediante un modelo llamado desarrollo compartido y un modelo de desarrollo acelerado. Entonces vamos a ver también las medidas políticas, las medidas económicas, el impacto social, la crisis y el agotamiento de estos modelos, ¿no? Las actitudes que se esperan de ustedes es que expresen de manera crítica sus ideas, muestren respeto por las demás opiniones a través de la elaboración de documentos como ensayos argumentativos, reportes de lectura, elaboración de mapas conceptuales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, etc. Elaboración de videos argumentativos, favorecer el desarrollo de su pensamiento crítico, relacionarse con sus semejantes de una manera colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado, conduciéndose, favoreciendo un comportamiento de beneficio social. ¿Qué aprendizajes esperados requerimos de esta unidad o parcial? Pues primero que nada, que utilicen de manera crítica los modelos económicos para poder analizar las características presentes en su entorno, poder promover conductas constructivas en su comunidad, de POEM 258, ejemplificar cómo continúan beneficiando actualmente algunas de las medidas económicas políticas del país, propuestas en el año de 1970 a 1982. Bueno, y luego viene el neoliberalismo, el modelo neoliberal y las tendencias globalizantes en el desarrollo socioeconómico de México, pero eso ya lo vamos a ver en el tercer parcial. A continuación, quiero que veamos mi plan de trabajo, ¿no? Mi plan de trabajo tiene que ver con el desarrollo de una serie de competencias, de una serie de disciplinas, que ya están, este archivo de planeación híbrida, se las voy a adjuntar en novedades en un momento más. Y bueno, como ustedes saben, nuestras vías de comunicación son vía Meet, vía Classroom, vía correo institucional, WhatsApp, o presencialmente cuando tengamos la oportunidad de estar en el aula, como el día de ayer, ¿no? El aprendizaje esperado, pues ya lo vimos. Y bueno, los contenidos temáticos básicamente vienen modelos económicos en México previos a 1970, concepción del Estado benefactor, sustitución de importaciones, desarrollo estabilizador, modelo de desarrollo compartido, modelo de desarrollo acelerado, medidas políticas y medidas económicas de impacto social, crisis y agotamiento de los modelos. Bueno, entonces, como ustedes saben, en esta nueva modalidad de educación a nivel medio superior híbrida, tenemos actividades virtuales y actividades presenciales. De alguna manera, la actividad virtual que vamos a ir haciendo es hacer una presentación por medio de videoclase en Meet y dar un panorama general de los modelos económicos en México en el periodo previo a 1970, que es lo que voy a hacer ahorita, y por eso de fondo puse la canción del Corrido del Petróleo, del cardenismo, para a continuación pasar una presentación de Prezi, en la cual voy a explicar a mayor fondo de qué va el cardenismo o en qué consistió el movimiento cardenista y después cómo los movimientos que lo antecedieron pues ya no pudieron continuar con esa política de nacionalización, por así decirlo, de economía interna y sustituyeron los modelos, ¿no? Llevar a cabo una evaluación diagnóstica sobre nociones de estructura socioeconómica de México, bueno, nociones de historia de México sobre esta situación, sobre estos temas. Es un cuestionario que viene ahí adjunto o que voy a adjuntar ahí redactado en Classroom. Presencial, leer de forma grupal un texto que lleva a cabo un análisis sobre las condiciones políticas, económicas y sociales en las que se encontraba México en los años 1970, que de hecho lo leímos ayer con los compañeros del 503, pero no importa, ahorita lo volvemos a leer.
Elaborar un mapa conceptual, aquí empiezan las evidencias que tienen que hacer ustedes. Elaborar un mapa conceptual y un mapa mental por parte de los estudiantes sobre las principales características de los modelos económicos del Estado benefactor y la sustitución de importaciones y el desarrollo estabilizador. Poco a poco vamos a ir haciendo esas evidencias. En la actividad de desarrollo, cuando veamos los modelos de desarrollo compartido, el modelo de desarrollo acelerado, las medidas políticas y las medidas económicas de impacto social, vamos a ver una película llamada Rojo Amanecer, donde sale Héctor Bonilla y María Rojo, que es un clásico del cine mexicano y nos habla de los abusos de poder, de los abusos del régimen priista contra las clases sociales, entre ellas principalmente los estudiantes, ante sus demandas. O sea, sí fue un desarrollo estabilizador y el país estuvo estable, se mantuvo, el Producto Interno Bruto creció de manera significativa, pero requirió de mucho control social por parte del régimen partidista y sobre todo de represión, ¿no? Por eso el atentado, la matanza de los estudiantes en 1968. Entonces, en esta película de Rojo Amanecer se nos explica a detalle, ¿no? Ver la película Rojo Amanecer y, de ser posible, pedir a un miembro, esto lo van a hacer como una actividad adicional en casa, le van a pedir a un miembro de su familia, de su comunidad, vecino, vecina, no sé, que tenga una edad más de mayor a 50 años, que les platique qué fue el movimiento estudiantil de 1968, o si no, en su defecto, lo van a investigar por su cuenta y van a elaborar un ensayo de ello. Presencial, van a explicar a los estudiantes, bueno, les voy a explicar mediante otra exposición la importancia del pago de impuestos en un país como México para que tenga crecimiento y desarrollo económico. Y también ustedes van a hacer una entrevista en equipos de 4 o 5 integrantes a adultos de su comunidad que tengan diferentes oficios y profesiones y les van a preguntar las siguientes cuestionamientos, ¿no? ¿Qué impuestos pagan o cuáles impuestos pagan al gobierno? ¿Qué otros impuestos saben que existen? Pedirles su opinión sobre la cantidad de impuestos que pagan y sobre todo preguntarles si creen que actualmente en este gobierno hay una mejor administración de los impuestos, hay una mayor recaudación fiscal, hay una mejor distribución o reparto de la riqueza a través de los famosos programas de bienestar social. Consideran que esos impuestos son muy altos, que son justos, que son equitativos, para posteriormente poder discutir en el salón y argumentar a través de un reporte las siguientes preguntas. ¿Qué creen que pasaría si no hubiera impuestos en México? ¿De dónde saldría el dinero para la obra pública, no? ¿Qué pasaría si estos impuestos se elevaran demasiado? ¿Qué opinan de las acciones emprendidas por el presidente Luis Echeverría en su momento durante la política del desarrollo compartido en materia de impuestos, ¿no? Por ejemplo, él creó el IVA y le dio continuidad. Bueno, más bien, Gustavo Díaz Ordaz creó el IVA con el pretexto de financiar los Juegos Olímpicos, debido a que fue la cortina de humo que se utilizó para que el mundo no se enterara de la matanza y la represión social que vivían estudiantes y otros sectores sociales como médicos, ferrocarrileros, obreros sindicalizados y demás. Y la cortina de humo que se utilizó fue el movimiento los Juegos Olímpicos para ocultar la matanza del movimiento estudiantil de 1968. Y bueno, para financiar los Juegos Olímpicos, Gustavo Díaz Ordaz creó el impuesto al valor agregado. Y se supone que iba a ser un impuesto que nada más iba a ser temporal en lo que duraban los Juegos Olímpicos, pero a la fecha, al día de hoy, pues seguimos pagando IVA en diferentes productos y servicios. Incluso haciendo un poquito de breviario cultural, hubo un momento histórico en el país en el que dejó de gobernar el PRI y llegó a gobernar el PAN, Partido Acción Nacional, partido de ultraderecha mexicana, ultraconservador, fascista, y pues que de alguna u otra manera quienes tienen el control del gobierno ahí es la clase empresarial o la alta burguesía, ¿no? Entonces, este señor Vicente Fox Quesada, presidente de México, quiso ponerle IVA a libros, alimentos y medicinas. Entonces era una locura. Dices, pues si de por sí la gente, la raza mexicana no lee y todo le pones IVA, pues menos va a leer. Si de por sí la gente no tiene para comer y todavía cobras IVA en alimentos, pues estás loco. Y si de por sí la gente no tiene para medicamentos, que es otra de las crisis que se está viviendo ahorita con esta pandemia de la COVID-19,
a pesar de que el gobierno hace todos sus esfuerzos por entender, administrar, por comprar, por dotar de vacunas a la población, por dotar de medicinas, por reestructurar el sistema de salud, pues no es suficiente, porque no es fácil administrar a alrededor de 120 millones de mexicanos, menos 260, 270 mil que se ha llevado la pandemia en estos 18 meses, ¿no? Entonces, bueno, es importante estudiar eso. Ya como actividades de cierre, van a buscar en YouTube, yo se los voy a colgar, una serie de videos documentales de Canal 22 denominado Tragicomedia Mexicana, donde se explica a través de la historia de México estas etapas históricas en el contexto político, económico y social de 1970 a 1982. Y van a leer el libro Ni Independencia ni Revolución. Van a leer 2 libros, nada más que aquí en la redacción me equivoqué, ahorita lo corrijo. Para este primer parcial, segundo parcial, van a leer el libro Ni Independencia ni Revolución, donde de Eduardo del Río, en el cual nos explica a grosso modo qué fue el movimiento cardenista. Sobre todo me interesa que conozcan ustedes qué fue el movimiento cardenista y por qué fueron las luchas revolucionarias y qué se peleó en la revolución y si realmente se logró un cambio radical en esos movimientos armados, en esos movimientos sociales, porque actualmente pues seguimos teniendo, creo que las mismas demandas de aquellos tiempos, ¿no? Trabajo digno, educación, salud, alimentación, vivienda digna, empleos bien remunerados, etcétera, ¿no? Y creo que este gobierno está haciendo lo posible por llegar a esos objetivos, pero esas siempre han sido las demandas sociales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nuestro país? Que cada 100 años hay un movimiento revolucionario, hay un movimiento democrático, hay una transformación, ¿no? De hecho, nos habla el presidente de México, López Obrador, de 4 transformaciones. La primera transformación, la independencia de México; la segunda transformación, la Revolución Mexicana; la tercera transformación, la lucha cardenista, y él dice que es la 4ª transformación con su movimiento de regeneración nacional y sus programas de bienestar social, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si es cierto, ¿no? O qué tanta congruencia o qué tanta certeza tiene eso que dice el gobierno de México, ¿no? Por eso quiero que estudien este primer libro, Ni Independencia ni Revolución, de Eduardo del Río, alias Ríos, y ya para el tercer parcial, que vamos a entrar a entender el tema del neoliberalismo, que el presidente de México también dice, desde que llegó al poder, a partir del 1 de diciembre del 2018, a la fecha de hoy estamos a 6 de octubre del 2021, hace unos días acabamos de celebrar un aniversario más luctuoso de la matanza de los estudiantes del 68, cayó entre semana, fue el sábado, y hubo muchos movimientos de protesta y de remembranza y de recuerdo de estos movimientos estudiantiles. Entonces, bueno, es importante recordar esto, ¿no? Dicen por ahí un viejo adagio que quien no tiene memoria histórica o quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, precisamente para que hagamos conciencia y intentar que este gobierno no cometa los mismos errores que cometieron en su momento el modelo de desarrollo estabilizador o el modelo de desarrollo compartido, pues tenemos que ver, ¿no? Para ver si realmente hay un cambio verdadero y hay una mejora significativa del país, ¿no? Por ejemplo, ahorita parece ser que el gobierno de México se quiere aliar en el Senado y en la Cámara de Diputados con los grupos políticos de oposición, PRI, PAN, PRD, que en su momento fueron a las elecciones recientes como Alianza por México, para negociar la nacionalización de la industria eléctrica, para negociar el control de minerales o energéticos como el litio, que es muy usado en celulares, para nacionalizar, como en su momento lo hizo Cárdenas, el petróleo, o al menos quitarles tantos privilegios en franquicias, en clúster, en holding, en modelos de negocio energético a gobiernos extranjeros como Estados Unidos y Canadá. Lógicamente, pues no les va a gustar, ¿no? Porque pues
durante el neoliberalismo fue una política entreguista, una política de privatización, una política de que el Estado solo se dedicara a administrar la seguridad y a brindar salud y lo que no quisiera dar o atender la iniciativa privada y todo lo demás se privatizaba, ¿no? Bueno, pero ya me estoy adelantando. Entonces, bueno, para este cierre vamos a ver estos documentales y vamos a leer este libro, ¿no? Van a subir a plataforma sus reportes correspondientes o reflexiones y conclusiones finales. Y presencialmente vamos a explicar por medio de un cuadro sinóptico por medio de una técnica expositiva los motivos que provocaron la crisis económica y el agotamiento de los modelos de desarrollo estabilizador y del desarrollo compartido. Y probablemente, como en el parcial pasado, hagamos un pequeño examen con un valor de 20%, con 20 preguntas de opción múltiple, en la plataforma de Classroom, de Google, cuestionarios de Google. Ahí solamente les voy a pedir un favor, tómenle captura de pantalla a su examen para ver qué puntaje sacaron, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos entrando en materia. Vamos a empezar con el movimiento cardenista, que yo considero uno de los acontecimientos más relevantes, más importantes de la historia de México. Desafortunadamente, pues en el olvido, porque presidentes neoliberales como Enrique Peña Nieto, después de 12 reformas estructurales, o 12, 13, ya perdí la cuenta, pero sí fueron varias, como entregó el petróleo al extranjero mediante una reforma energética y entre otros recursos energéticos, ya nadie se acordaba de la expropiación petrolera, ¿no? Pero Cárdenas hizo muchas cosas interesantes, ¿no? Lo comentaba yo con sus compañeros del 503. Cárdenas le regresó la dignidad al campesinado y a la clase obrera mexicana, creó la Confederación de Trabajadores de México, creó la Confederación Nacional Campesina, creó un instituto educativo a nivel universitario, al cual muchos de ustedes probablemente quisieran entrar como ingenieros, arquitectos, no lo sé, el Instituto Politécnico Nacional, para tratar un rostro más humano al régimen priista, bueno, todavía, ¿no? Al régimen del Partido Nacional Revolucionario, le cambió el nombre al Partido de la Revolución Mexicana. Y ya más adelante, pues se convertiría en el ya conocido Partido Revolucionario Institucional, o PRI, ¿no? Bueno, el cardenismo. Como les decía, antes de Lázaro Cárdenas, hubo una época histórica también muy importante donde gobernó un señor militar llamado Plutarco Elías Calles, y a esa época le llamaban el Maximato. ¿Por qué? Porque después de la lucha revolucionaria de Madero, Carranza, Villa, etcétera, todos esos jefes o líderes revolucionarios, Obregón, Orozco, que fue una lucha armada en donde hubo muchas traiciones, en donde hubo muchas confusiones, en donde al final no se llegó a verdaderas conquistas revolucionarias y cada quien miró para sus intereses propios. Al final el gran ganón de esta lucha armada de la revolución fue este señor, Plutarco Elías Calles, que llegó al poder y creó un movimiento llamado el Maximato, pues le llegaron a llamar el máximo jefe de la revolución. Y como antes se llegaba al poder por medio de asesinatos, de luchas, de traiciones, de hecho trasciende un hecho en el que Álvaro Obregón era candidato a la presidencia de la República y estaba en un acto de campaña, llegó un caricaturista, se le acercó, le pidió una firma en una caricatura que la hizo, sacó una pistola y lo mató así a sangre fría, ¿no? Y así fue como llegó Plutarco Elías Calles al poder, bajo sospechas de un asesinato, ¿no? De hecho, a él le cargaban el muertito o le achacaban la muerte de Álvaro Obregón, ¿no? Entonces, y bueno, para que ya no hubiera tanta traición, creó el sistema o más bien digamos que fue el fundador del sistema de partidos políticos o el sistema político mexicano, en el cual creó un partido hegemónico llamado Partido Nacional Revolucionario, que como les decía, iba a tener su evolución a lo largo de la historia y en algún momento se convertiría en el
PRI, ¿no? Partido Revolucionario Institucional, que nos gobernó durante más de 80 años, y luego vino el PAN, un docenio del 2000 al 2012, luego regresó el PRI con Enrique Peña Nieto, y ahorita con Movimiento de Regeneración Nacional o Morena, pues nos gobierna Obrador, ¿no? Bueno, Calles deseaba evitar tensiones en el seno de la nueva élite revolucionaria o de las fuerzas que surgieron a partir de la revolución o del movimiento armado de la Revolución Mexicana. Por lo tanto, en 1934 eligió a un candidato que conciliara intereses, pero que se alineara a él, que no dejara de aplicar sus políticas públicas o de gobierno, ¿no? Y este candidato, pues, fue el general Lázaro Cárdenas del Río, quien fue elegido por un periodo presidencial de 6 años. Aquí un dato histórico también relevante, jóvenes y señoritas. Antes el periodo presidencial, antes de Cárdenas, el periodo presidencial duraba 4 años, no 6. Él, en una visión de administración, en una visión estratégica de que no eran suficientes 4 años para mejorar, cambiar o implementar políticas de transformación de una nación, de un país, llegó a la conclusión de que deberían ser 6 y no 4 años. Entonces, digamos que él creó el plan sexenal, ¿no? De hecho, hay un deportivo por ahí en la Ciudad de México que se llama Deportivo Plan Sexenal Lázaro Cárdenas. Al principio, Cárdenas sí era muy respetuoso de la figura dominante de Plutarco Elías Calles, pero cuando empezaron a tener sus diferencias, porque el presidente Lázaro Cárdenas respaldaba mucho la lucha obrera, empoderó bastante a los sindicatos, reconociéndole su derecho a huelga, trató de forzar su renuncia a Calles de Cárdenas, como lo hizo en su momento con Pascual Ortiz Rubio. Pero Cárdenas no se dejó, y como él ya era presidente, pues tenía todo el poder y la autoridad, y lo mandó al exilio. ¿Qué es eso de mandarlo al exilio? Pues lo corrió, lo sacó del país, lo exilió a Francia, a Europa, y que ya no estuviera dando lata en la transformación del país, ¿no? Desde entonces el presidente se convirtió en el centro del proceso político. ¿En qué consistió el proyecto cardenista, jóvenes? Pues fue muy interesante. Fue un modelo político-económico que se caracterizaba por una sociedad ordenada, con justicia social, bajo un gobierno con una identidad nacionalista. Entre 1935 y 1938, el programa cardenista se desarrolló por completo. O sea, fíjense, 1935, 36, 37, 38, 3 años. 3 años. Ahorita López Obrador lleva 3 años de gobierno. Y en sus últimos informes ha dicho que a 3 años de gobierno, a la mitad del camino, incluso escribió un libro, bueno, 2, uno que se llama Economía Moral, que a ver si después tenemos la oportunidad de leer, donde plasma su programa económico, su programa de gobierno, y otro llamado A la mitad de camino, donde nos explica cuáles han sido los logros de este gobierno. Algunos dirán que sí, algunos dirán que no, algunos dirán que son verdades, otros dirán que son mentiras. Al final hay libertad de expresión en México y cada quien puede creer lo que le convenga o quiera, pero para eso existen argumentos, ¿no? Entonces habría que ver si está mejor el país que hace unos años. Además, también tomen en cuenta que pues hay pandemia, o sea, se estaba tratando de sacar adelante al país y pues viene la pandemia y pues se complicó todo, ¿no? Se cayeron empleos, cerraron empresas, gente enfermó, gente murió, etcétera, ¿no? Se perdieron empleos, subieron drásticamente los precios de las cosas, entonces no ha sido un panorama fácil, pero para mí que Lázaro Cárdenas, López Obrador quiere emular a Lázaro Cárdenas porque en tan solo 3 años quiere hacer los cambios significativos para el país. De hecho, él intenta y quiere nacionalizar de nueva cuenta el petróleo, no sé si lo logre, porque tiene mucha oposición con el PRI, PAN, PRD en la Cámara de Diputados y de Senadores. No ha sido fácil pasar en los programas sociales, no ha sido fácil bajarle los sueldos a funcionarios públicos,
y entre muchas otras acciones, ¿no? Pero ya las iremos viendo más adelante en el tercer parcial. Esto nada más es para contextualizar. Entonces, Cárdenas en 3 años hizo los cambios en el país más trascendentales, y no fueron pocos, ¿no? Fíjense, pasó a la historia de México como el más grande repartidor de tierras, de ejidos, porque una de las demandas del grupo zapatista, de Emiliano Zapata, cuyo lema era Tierra y Libertad, era que hubiera un reparto equitativo de tierras entre los campesinos, que era realmente la gente que labraba, que trabajaba la tierra, ¿no? De ahí viene su lema, la tierra es de quien lo trabaja, ¿no? Entonces, y tierra y libertad. Porque antes lo tenían grandes latifundistas, bajo el modelo a la mexicana del feudalismo, grandes hacendados, terratenientes. Entonces, llegó a Cárdenas y empieza a repartir las grandes extensiones de tierra que pasaron de terratenientes a campesinos, quienes crearon ejidos comunales por medio de una nueva organización llamada Confederación Nacional Campesina, la CNC. Y en 1937, él funda la Comisión Federal de Electricidad y nacionaliza los ferrocarriles nacionales de México, que bueno, después otros gobiernos entreguistas neoliberales las volvieron a privatizar, ¿no? Pero afortunadamente este gobierno de la Cuarta Transformación o del obradorismo de base está intentando renacionalizarlo como en su momento lo hizo Cárdenas. Por eso en algún momento a López Obrador lo han tildado de dictador, populista, socialista, loco y demás, pero pues hay que ver realmente qué hay detrás de eso, ¿no? Este gobierno ha tenido aciertos y errores como todo, ¿no? También Cárdenas los tuvo, Calderón los tuvo, Fox los tuvo, todos los presidentes de alguna otra manera han tenido aciertos y errores durante su administración y se tuvieron que adaptar a sus problemas de contexto o a los problemas que enfrentaban en su momento, ¿no? En 1938 el gobierno transformó al Partido Nacional Revolucionario en el Partido de la Revolución Mexicana. Esto representó una reorganización a lo interno del partido, vinculada a fuertes sectores de la población, sectores sociales, clase obrera, clase popular, clase militar, en la cual los empresarios fueron excluidos. Y por eso se enojaron e hicieron sus movimientos de oposición, surgiendo o reforzándose o fortaleciéndose el movimiento de ultraderecha, ultraconservador del panismo nacional, ¿no? O del sinarquismo, Partido Acción Nacional, ¿no? Que ahorita, pues también con Obrador, más o menos ahí, como se les está cobrando impuestos, pero sí se les está incluyendo, aún así crean grupos de oposición como Frente Republicano Nacional anti López Obrador y muchos otros movimientos, ¿no? Entonces, bueno, esta política trajo la oposición de los mismos grupos conservadores que se opusieron al maximato. En 1937, un grupo de activistas católicos, quiero que sepan que el Partido de Acción Nacional, por excelencia, ha sido religioso, católico, cristiano, formaron una organización opositora llamada Unión Nacional Sinarquista. El sinarquismo tomó su nombre de su contraposición al anarquismo. Se oponían a las políticas del presidente Cárdenas. Su líder, José Antonio Urquiza, fue asesinado en 1938. El 18 de marzo de 1938, Cárdenas expropia las compañías extranjeras que desde el porfiriato habían tenido bajo su control la administración del petróleo mexicano. La educación y cultura durante el cardenismo. Bueno, aquí antes de pasar a esto, quiero un breviario cultural. Se dice que el pueblo de México en aquel tiempo, 1938, vendió lo que tenía a la mano para poner su granito de arena y contribuir a juntar una vaquita o un dinero importante, una cantidad fuerte de dinero, para liquidar y para pagar a empresas extranjeras los adeudos por financiamiento del sector petrolero y poder tener el control de nuestro petróleo, ¿no? La gente que tenía gallinas vendía gallinas y lo que estaba le decía, ahí está, general, nacionalicemos el petróleo, vendía sus puerquitos, vendía sus parcelas, lo que podían, ¿no? Guajolotes, chivos, marranos, no sé, lo que se pudiera. Ahora sí, la educación y la cultura durante el cardenismo. Hubo una gran reforma, ¿eh? Durante el cardenismo
Se trató de dar otra orientación a la enseñanza en México, de hecho nació la educación socialista, por lo cual se decretó este tipo de educación en 1934. Su intención era excluir toda doctrina religiosa mediante la enseñanza de un conocimiento científico, siguiendo la política del positivismo, ¿no? Y actualmente la nueva ley de educación o la ley de educación de la nueva escuela mexicana que aprobó el gobierno de México con Obrador, nos pide que no haya una educación fanática, adoctrinante, ni servil o de servidumbre, ¿sí? O sea, como dijera Benito Juárez, a Dios, dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César. Hay libertad de credo, hay libertad de culto, pero no mezclemos cosas de la religión con cosas de la política, ¿no? Entonces, bueno, a eso se le llama movimiento positivista, de priorizar el conocimiento científico en las aulas, ¿no? Cárdenas destinó un presupuesto de alrededor de 5.5 millones de pesos en 1935 para las escuelas regionales campesinas. Al comenzar su mandato presidencial en 1938, solo existían 10 escuelas rurales. Cuando terminó en 1940, habían 33. De hecho, él fue el causante y el creador de la escuela, de las escuelas normales o de las escuelas rurales. Miren, a lo mejor van a decir, oh, por fin, ¿estamos con Cárdenas o estamos hablando del México actual? O es que tenemos que hablar, incluso a lo mejor incluso tenemos que hablar de historia de México y historia universal para poder entender los contextos de estos movimientos políticos sociales, ¿no? Recuerdan que el 26 de septiembre de 2014, hubo una matanza de 43 estudiantes normalistas en la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Lo recuerdo bien porque es mi fecha de cumpleaños, así que no se me olvida. Yo estaba celebrando mi cumpleaños aquí en su casa, mientras que yo en mi ignorancia no sabía que en Guerrero estaban matando, asesinando estudiantes y se los estaban entregando al narco o los mismos paramilitares o los mismos militares del gobierno de Enrique Peña Nieto los estaban asesinando, ¿no? Entonces, bueno, yo eso lo entendí como un mensaje de Enrique Peña Nieto de matar, de quitarles poder a las escuelas normales o a las escuelas rurales, que como base tienen la formación y tienen la educación para la agricultura, para el cultivo del campo. Ajá, de hecho, de la escuela donde más salen normalistas o maestros rurales hacia el campo, pues es la Universidad Nacional Autónoma de Chapingo, donde se tienen carreras que tienen que ver con la administración del agro, del campo, de la agricultura, ¿no? De lo agropecuario, del sector silvicultor, la pesca, todo eso, ¿no? Y está muy interesante, de hecho tienen una técnica de cultivo ecológico sustentable llamada hidroponía acuaponía, donde sin necesidad de tierra, igual que los antiguos mexicas o mexicanos, como en sus chinampas, siembran con la ayuda de tilapia, que es como un pescado o un pez doméstico, como una carpa, y con excremento orgánico de ellos se alimentan las plantas y se siembran hortalizas poniendo matitas de rábano, de jitomate, de verduras, pues, de fruta, de verduras, y las ponen en plataformas de unicel, las siembran en agua y con el excremento de la tilapia se va hidratando y se va dando y va creciendo la planta, ¿no? Entonces, más o menos de esa idea es la escuela rural normalista. Y Cárdenas la creó y Cárdenas la empoderó. Y Enrique Peña Nieto quiso acabar con ella. Afortunadamente llegó López Obrador y reempoderó a las escuelas normales. Asimismo, se crean las instituciones como el Instituto Politécnico Nacional en 1937. ¿Por qué se creó el Instituto Politécnico Nacional paralelo al Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939? Bueno, el IPN o el Poli o el Politécnico, como le dicen amorosamente, se creó porque no había los técnicos suficientes, necesarios, para poder administrar la riqueza petrolera en México, ¿no? Y como se habían ido los grandes especialistas extranjeros, pues teníamos que crear nuestra propia infraestructura física
para la explotación del petróleo y preparar a nuestros propios profesionistas especializados en petroquímica y muchas otras ramas para la explotación eficiente del petróleo, ¿no? Y el INAH, o Instituto Nacional de Antropología e Historia, se crea en memoria de los pueblos mesoamericanos, indígenas que lucharon, perdieron la vida durante las luchas independentistas, revolucionarias, etcétera, ¿no? Entonces, surge una gran efervescencia cultural y se desarrolla el muralismo. Si se dan cuenta, me atrevo a comparar a López Obrador con Cárdenas, porque en estos 3 años de gobierno, él ha hecho incluso obras de teatro en movimientos históricos de relevancia. Hizo obras de teatro en el Zócalo antes de la pandemia para celebrar la independencia de México, la expropiación petrolera, ahorita lo va a volver a hacer para celebrar la Revolución Mexicana. Ha aprobado muchos programas a través de Canal 22 o el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura de México, que tienen que ver con proyectos educativos culturales. De hecho, yo soy parte de uno de ellos, ¿no? Permítame tantito, rápidamente. Entonces, por ejemplo, se acaba de estrenar un documental en Secretaría de Cultura, Canal 22, llamada Los Hijos del Maíz o El Origen del Maíz, que nos habla de la mitología, de las leyendas mayas y mexicas, de los pueblos mesoamericanos, de cómo surge el maíz. Apoya a algún instituto llamado Instituto Nacional de Juegos Autóctonos Antiguos, que manejan tecnologías matemáticas o lúdicas culturales como el patoli, el yun-yun, el temalacaste y el nepohuatzintzin, que para mí es una computadora, un ábaco maya mexica-azteca, y nos sirve para hacer números y cuentas. En su momento los llevaré al EPOEM y se los enseñaré y jugaremos con ellos para aprender a dominar más las matemáticas en la transversalidad, debido a que la economía requiere para su entendimiento del manejo de la estadística, del manejo de los números. Ajá. Y bueno, nosotros venimos de una agricultura de maíz, por lo que les digo que Lázaro Cárdenas empoderó a las clases campesinas, repartiéndoles la tierra de manera justa y equitativa para poder sembrar maíz, para poder sembrar su propio alimento, ¿no? Entonces, como somos hijos del maíz, tenemos una cuenta de maíz que viene en nuestro cuerpo. Pero ya se les explicaré. Ahorita nada más acuérdense, Nepohuatzintzin, mis venerables cuentecitas. Este proyecto, directa o indirectamente, se le ha llevado a la Secretaría de Educación Pública y ha quedado muy formalmente de apoyar en su difusión, en su promoción, y se nos ha apoyado de alguna manera en su aceptación en el sistema educativo mexicano actual para poder desarrollar las habilidades matemáticas, ¿no? Y en economía se requiere de mucha matemática para poder dominar y entender las cifras, ¿no? De manera simultánea al desarrollo industrial y tecnológico, la sociedad mexicana halló nuevas formas de entretenerse, sobre todo en las ciudades donde se popularizaron los cines y los espectáculos deportivos. La Banda del Automóvil Gris en 1919 fue la primera película filmada en México. Y bueno, hasta ahí rápidamente el cardenismo. Ok, vamos a ver otra pequeña diapositiva o presi, a ver si nos da tiempo, para poder entender, después de todo este auge, de todo este desarrollo, de este crecimiento económico, más bien desarrollo económico, porque si las familias se vieron favorecidas por el que, pues, ¿qué pasó? ¿En qué nos equivocamos? Sí, vamos bien. Bueno, a pesar de que en algún momento Lázaro Cárdenas quiso hacer un modelo de gobierno socialista, el Partido de la Revolución Mexicana no se lo permitió. Digamos que manejó un capitalismo de Estado, aunque más equitativamente la riqueza. Entonces, pues recordemos que en el sistema capitalista tiene una serie de
económico, irremediablemente, en algún momento, tenemos que llegar a la crisis económica, ¿no? Entonces, bueno, él dejó la economía muy parada, muy bien estable, pero los gobiernos que le antecedieron, más bien que le siguieron, tuvieron que enfrentar esta crisis económica, ¿no? Después de un auge, de un gran auge. Aunque trataron de mantenerla y de sostenerla mediante algo llamado Milagro Mexicano y Desarrollo Estabilizador, pero aún así fue insuficiente, ¿no? Bueno, modelos económicos previos a 1970. Cárdenas gobernó de 1936 a 1940, entonces vamos por los 40 y 50 para poder entender qué fue lo que pasó, ¿no? En mil... Ay, perdón. Ay, es que estos tics. Ahí está. Ok, empieza. Sí. La crisis de 1930 y la Segunda Guerra Mundial fueron determinantes en este suceso. Se implementan acciones fuertes como el proteccionismo económico y se da paso a la industrialización. Ya me acordé. Ya ven cómo sí tenemos que hablar de historia universal. En 1929, en Estados Unidos de Norteamérica, pasa un gran acontecimiento económico llamado el crack del 29 o la crisis del 29 o la caída de la bolsa de valores de Nueva York, porque el exceso de especulación de los capitalistas y la distribución inequitativa e injusta de la riqueza entre los norteamericanos provocó esta crisis y se cayeron las finanzas. Y lógicamente, como en algún momento lo dijo don Porfirio Díaz, pobre de México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, los norteamericanos o estadounidenses siempre van a ser nuestros vecinos y más vale llevar buenas relaciones con ellos y buenas negociaciones, pues dependíamos de alguna u otra manera de nuestras exportaciones hacia ese país vecino y pues se cayó la economía a nivel internacional, ¿no? Lógicamente nos tenía que pegar. Por eso en algún momento Lázaro Cárdenas trató de levantar la economía a través de este modelo de reparto de tierras, de apoyo al campo, de precios de garantía, de empoderamiento de la educación, de la cultura, del modelo de educación rural o normalista, ¿no? Bueno, se implementan acciones fuertes como el proteccionismo económico y se da paso a la industrialización. Después de Lázaro Cárdenas, llega al poder del país otro presidente llamado Manuel Ávila Camacho. De hecho, él lo apoya para llegar. Y emplea un modelo económico llamado sustitución de importaciones, en el cual trata de sustituir los artículos manufacturados de procedencia extranjera que hasta el momento habían logrado satisfacer la demanda o el consumo local por artículos de la misma naturaleza, pero fabricados en México. O sea, de alguna manera todavía Manuel Ávila Camacho trataron de mantener una política nacionalista de proteccionismo a la industria mexicana. Hay una inversión importante en materia pública. Se da prioridad al sector industrial, al cual se destinan casi 30% del presupuesto público de ese periodo, marginando a la agricultura. Aquí es donde dices, híjole, hubo cambio de brújula, ¿no? Se deja de invertir en el campo. A ver, recuerden ustedes, hay 3 sectores económicos: sector primario, secundario y terciario. Pues me quedé igual. Bueno, agricultura o sector agropecuario, lo que es agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, explotación racional de bosques, etcétera. Industria, hay 2 tipos de industria: industria extractiva y industria de la transformación. El petróleo forma parte de la industria extractiva. Industria de la transformación, pues a lo mejor yo me dedico a la tala de árboles con permiso controlada y la convierto en maderables, la convierto en muebles, sillas, burós, closets, ¿no? Que ocupo para guardar mi ropa, para comer mis alimentos, ¿no? Entonces así es la industria.
Y el sector servicios, que es educación, servicios financieros, servicios de salud, servicios educativos, servicios de transporte, de telecomunicaciones. Y aquí quiero que entiendan algo bien interesante, jóvenes. Es importante atender los tres sectores. No puedo irme más hacia la atención o hacia el financiamiento excesivo de uno solamente, porque desequilibras la economía mexicana, por lógica. Entonces, si Lázaro Cárdenas venía empoderando la inversión en el campo, y luego llega Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, y ya no invierten tanto al campo, sino a la industria, pues se desequilibra la economía y por supuesto que caes en una crisis. Y los siguientes gobernantes tuvieron que volver a reflexionar sobre eso y reactivar la economía, volviendo a inyectar dinero al campo, a la industria, así. Pero pues ya no fue suficiente porque pues vinieron más problemas, ¿no? También quiero que sepan, ya adelantándome un poquito, que durante los sexenios del PAN, cuando llega la alternancia política a México, bueno, antes, ¿no? Hasta 1982, con Miguel Alemán Valdés, hasta 1998 hubo todavía políticas de economía, de administración proteccionista, nacionalista, de invertir en el sector industrial, en el sector agropecuario, servicios nacional. Pero a partir de 1998, con la llegada al poder de un señor llamado Carlos Salinas de Gortari, que fue tesorero o secretario de presupuesto en sexenios anteriores, y fue haciendo su carrerita, y estudió en las mejores escuelas extranjeras de Estados Unidos, Chicago, Oxford, Harvard, por eso le llamaban el movimiento de los tecnócratas burocráticos o los Chicago Boys. A partir de ellos, por órdenes de Estados Unidos o con influencia de Estados Unidos, vinieron el desmantelamiento de la industria nacional y el entreguismo de los sectores estratégicos del país para su crecimiento y desarrollo al extranjero, mediante tratados de libre comercio, principalmente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o el TLCAN o el TLC, ¿no? De hecho, por ahí también Rafael Barajas el Fisgón es que el que escribió el neoliberalismo o cómo sobrevivir al neoliberalismo sin dejar de ser mexicano, también escribió una obra que nos explica los estragos de los tratados de libre comercio, que se nos vendió como la panacea de que México iba a llegar a primer mundo y al final de cuentas solo nos hundió más y generó más pobres. Me lleva el TLC, se llama la obra, a ver si la complementamos o la leemos después, o la comentamos. Bueno, entonces, en el neoliberalismo viene una política de entreguismo de sectores estratégicos del país, petróleo, energía eléctrica, campo, empresas que eran de control estatal, se privatizan y pasan a control del sector privado, como el caso de Teléfonos de México, que antes la administraba el gobierno y ahora la administra a la fecha un señor llamado Carlos Slim, que es uno de los empresarios más ricos de este país, que también es dueño de Telcel, y que pues desafortunadamente, y eso todavía no me queda claro, pero pues yo creo que en el capitalismo de Estado y en la economía mixta tiene que haber inversión tanto del extranjero como de los nacionales. Está y tiene metidas sus manos en los megaproyectos de la Cuarta Transformación, como el Tren Maya, las refinerías, el aeropuerto, etcétera, pero ya lo iremos analizando más, nada más es para entrar en contexto. Y se supone que ahorita la consigna o la gente del pueblo de México votó por este señor Obrador para que renacionalizara esto que se privatizó en su momento y tanto daño causó al país, y para volver a utilizar una política económica proteccionista, pero difícilmente ya es posible porque ya estamos más metidos en la globalización y en el rompimiento de las fronteras y barreras comerciales, y ya es como que muy, muy complejo, ¿no? Aunque lo esté intentando, pero ya lo iremos viendo. Entonces, se deja de invertir en el campo en 1950, se invierte más al sector industrial y se crean organismos importantes. Bueno, se margina la agricultura y para compensar se crean organismos importantes como el Instituto Mexicano de Seguridad Social en 1942, una empresa muy importante de aceros llamado Cobre de México S.A., que actualmente se llama Nacobre y la administra Carlos Slim, ¿por qué no? En 1943,
Guanos y Fertilizantes de México, que fue una empresa muy importante de fertilizantes, 1943, y esta empresa o esta financiera paraestatal llamada Nacional Financiera, que se dedicaba a financiar banca de desarrollo o banca de primer piso. No solamente daba créditos para autos, para comprar casas, para créditos al consumo, no. Daba financiamiento para el sector industrial, para empoderar empresas mexicanas, para generar emprendimientos y a la fecha. De hecho, durante el gobierno del PAN del 2000 al 2012 fue muy empoderada. Yo tuve el privilegio y el honor de trabajar como servidor social en Nacional Financiera y estaba en el departamento de crédito y cobranza. Y la gente me decía, y ahí me di cuenta que la gente no tenía cultura financiera. Se les prestaba dinero para poner un negocio, una panadería, una paletería, una tortillería, una tienda de abarrotes, y la gente se quemaba o se gastaba el dinero en otra cosa que no era eso, porque no se le pedían cuentas, ¿no? De ahí el PAN creó un proyecto llamado Plan de Negocios con un modelo alemán que pedía y exigía un documento bien formal en qué te vas a gastar, cómo lo vas a gastar, cómo vas a disponer esos 50 millones de pesos, 50,000 pesos, lo que te vaya yo a prestar, cómo lo vas a ocupar, si no, no te presto, ¿no? Desafortunadamente, en los gobiernos del PAN y el PRI de 1994 en adelante hasta los 2012, se privatizó la banca nacional. En su momento, José López Portillo nacionalizó la banca como una medida para tratar de contener la devaluación del peso. Desgraciadamente no fue suficiente durante el desarrollo compartido o estabilizador. No, compartido. Creó la CONASUPO para poder generar abasto popular suficiente. Tampoco fue suficiente porque ya el petróleo Pemex estaba corrompido y estaba saqueado, ¿no? Entonces, bueno, tuvo que venir un cambio de modelo hacia el neoliberalismo, hacia la privatización. Y ahorita, pues, este señor López Obrador dice que ya se acabó la larga, oscura noche neoliberal y que él está implementando un modelo llamado neokeynesianismo o neodesarrollo, en donde trata de recuperar estas políticas sociales, de bienestar social, de apoyo a las mayorías, ¿no? Por eso su frase primero los pobres, que a mucha gente como a grupos empresariales de élite burgueses, oligarquías financieras, pues no les importan. Entonces, bueno, en 1950 se siguió impulsando a las empresas, se incrementaron las obras de infraestructura y surgió una fuerte actividad industrial de pequeñas y medianas empresas. Aquí nace el empoderamiento de las pymes, pequeñas y medianas empresas. Actualmente el 90% de las empresas en México son de ese nivel, pymes, pequeñas y medianas empresas. Entonces yo me preguntaría, ¿por qué las empresas no crecen? Porque les falta técnica, administración, estrategias de venta, no lo sé, ¿no? En 1955 se promulga la Ley para el Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias. Implicaciones de este modelo. Empieza a haber emigración a las zonas urbanas y Estados Unidos. Aquí es donde la gente se empieza a ir del país porque cae en crisis. Ajá. En algún momento López Obrador dijo, ok, está bien que la gente viaje, se vaya a otros países, pero que se vaya por gusto, no por necesidad. Yo voy a tratar de crear las condiciones en México económicas, de generación de empleo, de apoyo al campo, de apoyo a la cultura, a la tecnología, a la educación, etcétera, para evitar que la gente emigre o se vaya a Estados Unidos persiguiendo el sueño americano. Pero aquí empieza, en 1950. Empieza la emigración a zonas urbanas de Estados Unidos a causa del constante desempleo de la mano de obra campesina. Pues sí, porque si ya no apoyas al campo y les das financiamiento al campo para que puedan subsistir, pues lógicamente los obligas a pasar a ser mano de obra barata o a ser clase obrera. Por eso ahorita el gobierno de Obrador está tratando de, mediante un programa llamado Sembrando Vida, fortalecer el campo mediante el saneamiento de las finanzas de algo que se llamó en el gobierno salinista Procampo. Está tratando de repartir más equitativamente el dinero para la siembra, para el agro, para el campo. Y está tratando de reempoderar
a la clase campesina, como en su momento lo hizo Lázaro Cárdenas del Río. La recuperación salarial solo se notó en los trabajadores de las industrias más dinámicas. Hubo un crecimiento del PIB significativo, pero realmente no se veía en los bolsillos de los mexicanos o la gente común, solo de los grandes industriales y empresarios, crecimiento del PIB hasta el 6%. Ahí es donde yo les digo de la diferencia de lo que es crecimiento y desarrollo económico. El crecimiento económico se ve en las grandes élites, oligarcas financieras, burguesías, grupos empresariales, pequeñas, medianas empresas, pero no realmente en la clase obrera, en la gente de a pie. Cuando hay un desarrollo, el desarrollo sí le llega a las grandes masas sociales, ¿no? Por eso ahorita Obrador es tan criticado, porque a través de sus programas de bienestar social, como pensiones, adultos mayores, becas, estudiantes, Benito Juárez, apoyo al campo, sembrando vida, entre muchos jóvenes construyendo el futuro, becas para el futuro, no sé, tantos programas que hay. Se dice que mediante esos programas ahora sí le está llegando realmente el dinero a la gente. Aparte no hay intermediarios, ¿no? Porque en el camino mucha gente se quedaba con un cambio. Ok, bueno, esto es para entender. Disculpen si en algún momento vinculo la etapa de que estamos hablando con la actualidad, pero es necesario para contextualizar. Entonces, hay una inflación bastante considerable, los precios de la carne, la leche, las verduras se van a los cielos, y hay una caída del modelo de sustitución de importaciones. Hay una inflación hasta del 5%. No es cierto. El crecimiento económico del Producto Interno Bruto alcanzaba 5%, o sea, estábamos creciendo como país, pero por otro lado las cosas costaban más caras. La inflación llegaba al 14.7%, entonces era una situación crítica. El modelo del desarrollo estabilizador es una estrategia que surge al finales de los años 50, de la década de los 50, y se mantiene hasta finales de los 60. La economía mejora con este modelo, con tasas de crecimiento elevadas, una inflación decreciente y estabilidad en el tipo de cambio paridad peso-dólar. Hay inversión pública, el componente más importante del gasto gubernamental es la inversión en infraestructura básica. Se estima que alrededor del 23% del crecimiento de la producción se debe al aprovechamiento de ciertas externalidades. La industria se desarrolla, las áreas estratégicas, el acero, la química, la petroquímica, los fertilizantes, la electricidad y el petróleo como la punta de lanza de este modelo desarrollista. En conclusión, a partir de Díaz Ordaz comienza una tendencia a la baja de largo plazo, con crisis muy marcadas. Desde el final de Luis Echeverría y López Portillo, se agota de manera absoluta el modelo del desarrollo estabilizador, cuyas políticas en su mayoría se mantienen o se mantuvieron hasta ahora. Pues sí, hubo crecimiento, hubo desarrollo, pero también hay que ver que hubo represión, hubo matanza de estudiantes, o sea, para mantener, es que eso es lo que les decía, o sea, sí hubo crecimiento económico, sí, con todo gusto, creció el PIB hasta 5, 6%, sí, nadie les reclama que no, pero realmente a la gente, a los bolsillos no le llegaba el dinero, y la gente cayó en pobreza, en miseria, en hambre, en insuficiencia de recursos alimentarios, porque se empoderó a la industria y no al campo, no a las clases bajas. Lógicamente la gente salió a protestar y a manifestarse, empezando por los estudiantes. Luego se les unieron los sindicatos de médicos, de enfermeros, de maestros, de ferrocarrileros, de electricistas, y hubo represión. O sea, sí, durante el desarrollo estabilizador del Partido Revolucionario Institucional, a manos de líderes como Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz, hubo crecimiento económico, pero no desarrollo. Y el dinero no le llegó a las masas, no le llegó a las clases sociales. Hubo descontento y empezó a haber movimientos de protesta. Se usó una cortina de humo
como los Juegos de 1968, los Juegos Olímpicos de 1968, y detrás de esa cortina de humo hubo mucha represión, muchos encarcelamientos, muchas detenciones arbitrarias políticas, con tintes políticos, y principalmente la matanza de estudiantes de 1968 a manos de Gustavo Díaz Ordaz. Esa noche había un periodista, 2 de octubre, no se olvida, 1968, llamado Abraham Zabludovsky, era de Televisa, y Televisa estaba 1-1 con el gobierno, y decía solo lo que le convenía al gobierno. No sé si actualmente siga siendo igual, porque se supone que para eso se crearon las mañaneras, para que el gobierno diga su propia verdad. Incluso se creó una sección donde se desmienten las mentiras de algunos noticieros o algunos periódicos o medios de comunicación masivos que, tratando de golpetear al gobierno de la Cuarta Transformación, pues dicen ciertas cosas o verdades a medias o mentiras, ¿no? Literal. Entonces, bueno, por eso se crearon las mañaneras. O sea, hay un porqué, porque durante mucho tiempo Televisa fue como que la cortina de humo de estos gobiernos dictadores, impositivos, represores, fascistas del PRI. Ajá. Entonces, empezando con Díaz Ordaz, ¿no? De hecho, por ahí hay unos documentales, a ver si los vemos. Hay una película llamada Tlatelolco y pasa todo el contexto de lo que pasaba en este desarrollo estabilizador. Hay otra película llamada Un extraño enemigo, igual, que habla de eso, del movimiento 68. Pero nosotros vamos a ver la de Rojo Amanecer, o ya veré cuáles hubo, ¿no? Rojo Amanecer o Tlatelolco o 1968, para que vean más o menos el contexto de cómo se vivía en ese tiempo, los problemas políticos, sociales, económicos, tecnológicos, culturales que enfrentaba el país, ¿no? Después del crecimiento del cardenismo y después de la caída por la crisis de norteamericana, y estos movimientos de represión que no se tienen que volver a dar. Por eso ahorita cuando las feministas se manifiestan por el hartazgo de los feminicidios, de los homicidios de mujeres, de la violencia, de la inseguridad, el presidente de hoy los deja manifestarse libremente y ni siquiera lo reprime, porque hay libertad de expresión, hay libertad de huelga. A los sindicatos igual los deja manifestarse. De hecho, en este gobierno, en el norte, en Tamaulipas, en Sonora, ha habido muchas conquistas sindicales, muchas conquistas de los movimientos obreros, gracias a estos cambios políticos, económicos y sociales, y gracias a la organización de la gente. Pero bueno, ya me pasé un poquito de tiempo, una disculpa. Vamos a cortarle aquí. De tarea van a ustedes a leer la unidad esta del libro de Guillermina Baena 2, y van a hacer los ejercicios para empezar a entrar en contexto, ¿no? Ahorita les muestro. Creo que estoy compartiendo toda mi pantalla, nada más aguántame tantito porque estoy en ahí está. Ya saben, esto de las TICs es lento, tiene fallas, ¿no? Ok. Según yo ya lo tenía abierto. Pero bueno, aquí está. Pero me dejen que abra. La unidad 2. Empiezan a leer la unidad 2. Y empiezan a hacer las actividades que les pide ahí, mapas conceptuales, preguntas, cuestionamientos. También, resolver las preguntas. Sí, ya me acordé. Disculpen, les dicté unas preguntas a sus compañeros el día de ayer en aula y se las estaba pasando también a ustedes por aquí, por Meet. Nada más que vi que algunos se desconectaban, igual les falló la conexión, no sé. Entonces las vuelvo a poner por aquí y si no, se las subo a Classroom, ¿no? Espérame que abra esto. No, según yo ya lo tenía abierto. Ahí va. No, ok. Mientras vayan apuntando estas preguntas, por favor. ¿Cuándo se dice que hay crisis económica en un país? Miren, aquí está. Se van al índice. Y se van a la página, al bloque 2. Identifica los modelos económicos en México durante el periodo 1940-1982. Se van a la página 37. Y ahí viene una retroalimentación de lo que expliqué el día de hoy, ¿no? Pregunta número 2. ¿Qué entiendes por devaluación?
Pregunta número 3. ¿Qué idea te sugiere la frase desarrollo estabilizador y desarrollo compartido? Porque fueron dos modelos, ¿no? Con Gustavo Díaz Ordaz y sus antecesores fue el desarrollo estabilizador, y quien trató de seguir este modelo proteccionista nacionalista fue, creo que Luis Echeverría y López Portillo. Ahí se llamó desarrollo compartido. Ya después a Miguel de la Madrid Hurtado le tocó tratar de resistir este modelo, pero ya fue imposible, y fue donde se le dio el viraje al neoliberalismo, ¿no? Ok, aquí a partir de esta página, página 37, modelo económico precedente a 1970 y movimientos sociales, ¿no? Aquí nos explica qué es un Estado benefactor, cómo se forma, cómo se construye un Estado benefactor. Aquí tenemos un mapa conceptual que nos explica las características generales económicas, políticas y sociales de estos modelos económicos, qué es el desarrollo estabilizador, qué fue el movimiento del 68. Y bueno, aquí vienen las actividades, ¿no? Por ejemplo, aquí nos explica a más grandes rasgos lo que les expliqué ahorita del modelo de sustitución de importaciones. Luego un pequeño mapita. ¿Qué fue el desarrollo estabilizador? Puntos clave de la crisis del desarrollo estabilizador, por qué se cayó el modelo, que bueno, lo iremos viendo, pero pues vayan avanzando. Y aquí viene una primera actividad. Elabora un resumen gráfico, un mapa conceptual o mapa mental de los modelos económicos que siguieron los diferentes gobiernos en el país durante las épocas de 1970 a 1982. ¿No? Aquí nos habla del problema del movimiento estudiantil de 1968. El gobierno manipulador quiso engañar al pueblo mediante Televisa diciendo que fue una riña entre estudiantes del Politécnico y la UNAM. No es cierto. Era un movimiento de protesta bien armado mediante un Consejo General de Huelga que ya estaba harto de que sí hubiera crecimiento, pero no desarrollo económico, y no se repartiera equitativamente la riqueza, sino solo entre las grandes élites. Miren, aquí dice, ¿solo una riña de estudiantes o un conflicto fuerte, no? Miren, o sea, si solo fue una riña, ¿por qué el ejército ocupó las vocacionales y preparatorias del Poli y la UNAM? O sea, aquí hay una reflexión que nos da idea de cómo eran esos acontecimientos o fechas, o qué pasaba en esos momentos. Luego pasamos al modelo de desarrollo compartido, sus consecuencias, por qué se dio, etcétera. Y ya la devaluación de López Portillo, de Jolop, después de haber resistido Luis Echeverría, ¿no? Y aquí viene otra actividad de aprendizaje. ¿Qué características tiene el modelo económico instalado por el presidente Luis Echeverría? ¿Qué características tiene el modelo implementado por el presidente José López Portillo? Elabora un texto argumentativo de esto y preséntalo en clase, ¿no? Sí, bueno, entonces, unas preguntas. ¿Cuándo se dice que hay una crisis económica en un país? ¿Qué entiendes por devaluación? ¿Qué idea te sugiere la frase de desarrollo compartido? ¿Crees que en nuestro país es posible que los diferentes sectores sociales se alíen para mejorar la producción? Y vamos a cerrar con un pequeño texto y otras preguntas de reflexión, y hasta ahí dejamos la clase de hoy, jóvenes. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que se presentan a continuación. Hacia finales de los años 70 y principios de los años, hacia finales de los años 60 y principios de los años 70 del siglo pasado, el campo mexicano enfrentó una profunda crisis que tuvo repercusiones en distintas actividades económicas y en diversas áreas de la vida social. Ya vimos por qué, ¿no?
O sea, no podía leerles esta lectura nada más y así como que, ok, profe, pero ¿por qué se cayó el campo? A ver, ¿por qué no se apoyaba el campo? ¿Se apoyaba el campo anteriormente? ¿Hubo algún presidente que se esforzó por apoyar al campo? ¿Por qué el apoyo al campo es importante? O sea, por eso trato de complementar la información con varias fuentes de información. Ahora sí que con varios libros, ¿no? Por ahí les voy a subir otro libro donde explica, aquí si se dan cuenta en este pedazo de libro, pues como que explica muy rápido, ¿no? Pero traigo otro, ¿no? Que es este que también les voy a adjuntar. Aquí se dan cuenta, son 52 páginas donde se argumenta todos los modelos, o sea, está más completo, con gráficas y todo. Por eso les decía la importancia de la matemática y la estadística para poder entender, ¿no? El Estado benefactor asume la responsabilidad y la prestación de un gran número de servicios como educación y salud sin ningún costo significativo directo para sus destinatarios. Ahorita Obrador está tratando de aplicar una política muy similar al Estado benefactor, ¿no? En capitalismo y con un mundo que en su mayoría vive en neoliberalismo, o sea, no está fácil. Y acaba de retar a los países potencias mundiales con una cumbre latinoamericana donde se quiere independizar de Estados Unidos y quiere crear su propio modelo económico adaptado a las necesidades de los países de América Latina. Se acaba de reunir con ellos en una cumbre llamada CELAC, cumbre de estados latinoamericanos y del Caribe, ¿no? Entonces, se está poniendo interesante la historia del país actualmente, ¿no? Bueno, aquí explican la sustitución de importaciones, por qué se dio después de un auge cardenista, que lo vamos a ver también más a detalle, no se preocupen, pero quiero que lo vayan leyendo. Y se dan cuenta, pues es un libro más completo, ¿no? Desarrollo estabilizador, con gráficos y todo. Entonces, ya tienen el libro de Estructura Socioeconómica de México de Guillermina Baena. La base es la unidad o bloque 2. Y para complementar este bloque 2 de este libro o de este PDF, ¿no? Modelo de desarrollo compartido y modelo de desarrollo acelerado. Fíjense, todavía después de la matanza de 1978, como que si no hubiera sido suficiente, todavía en 1971, ya en gobiernos de Luis Echeverría, siguió habiendo movimientos de represión estudiantil. El 10 de junio de 1971, grupos paramilitares atacaron a cientos de estudiantes que exigían la libertad de presos políticos, la derogación de la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la desaparición de grupos porriles. A este día se le llamó el Halconazo o Jueves de Corpus. ¿Qué son los porros? Pues los porros son movimientos de control político al interior de las instituciones educativas. No deberían de existir. Actualmente la mayoría de los grupos porriles son para echar desmadre o desastre, pero realmente el origen del porrismo en México fueron grupos infiltrados de estudiantes por parte del mismo gobierno para controlar movimientos de pensamiento crítico, de análisis, de protestas contra el gobierno. O sea, bien inteligente el gobierno, nos controlaba por todas partes, ¿no? ¿Eso quién nos lo dice? Nadie. Impacto social de la deuda externa, crisis y agotamiento de los modelos económicos, o sea, está más completo. De hecho, hay una película por ahí, una vez la vi, ya no la he visto, pero se llama Soy Porro, o Yo Porro, y habla realmente de lo que pasa detrás de la vida de un porro, y no es nomás ir a echar relajo a las fiestas y juntar vaca para las chelas, no, 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 no. El porrismo, desde el Poli, desde la UNAM, son movimientos de control político de estudiantes por parte del gobierno del PRI, históricamente. Que no se les olvide. Así que aguas con entrarle a ese tipo de movimientos porque no es cualquier cosa y puedes meterte en problemas graves. Bueno, ok. Estábamos leyendo esto, ¿no? Hacia finales de los años 70 y principios de los años 60 del siglo pasado, el campo mexicano enfrentó una profunda crisis que tuvo repercusiones en las distintas actividades económicas y en diversas áreas de la vida social. Para 1970, 66% de los productores agrícolas tenían predios que no superaban las 5 hectáreas. En conjunto, estos productores poseían apenas 4% de la superficie cultivable
En contraste, 1% de los predios agrícolas rebasaban los 400 hectáreas, ocupando 50% de las tierras de labor del país. Los ejidatarios y pequeños productores se habían encargado durante años y en condiciones adversas de producir alimentos básicos para la población del país, mientras las grandes unidades agrícolas con el apoyo del Estado se habían orientado a producir cultivos de exportación y materias primas, obteniendo cuantiosas ganancias. Sobre esta base se impulsó el desarrollo industrial de México. Los alimentos baratos ayudaron a mantener bajos los salarios de los obreros. Los cultivos de exportación permitieron obtener los recursos monetarios con los cuales el país pudo adquirir maquinaria y tecnología necesaria para el crecimiento de la industria. Las materias primas se convirtieron en insumos accesibles para empresas nacionales. A la larga, los pequeños agricultores que producían maíz y frijol no pudieron sostener su producción y emigraron masivamente a las ciudades. Ahí demandaron empleo, vivienda y servicios. Fue necesario comprar alimentos básicos en el extranjero y el Estado dispuso de menos recursos para atender las necesidades sociales y los requerimientos del desarrollo industrial, de manera que tuvo que pedir préstamos al exterior para afrontar los gastos que se tenían que realizar. O sea, nos endeudaron más. De entrada, cuando lean ni independencia ni revolución, se van a dar cuenta que la deuda externa su origen viene desde la independencia de México, porque Hidalgo y sus huestes fueron a pedirle a Estados Unidos dinero prestado para financiar la independencia, ¿no? Y luego, ¿por qué no? Les pidieron dinero para salir de los estragos de la independencia, ya que dejó muerte, pobreza, miseria, gente sin recursos. Y entonces, bueno, luego viene la historia interesante donde vienen a reclamar ese pago y Benito Juárez dice, debo, no niego, pago, no tengo, y nos intervienen, ¿no? Y luego, ¿por qué no? Como una forma de cobrarse a lo chino o a la mala, más adelante manipulan el negocio del petróleo mediante algunas fuerzas opositoras al liberalismo o al movimiento revolucionario y tratan de seguir teniendo control sobre el país a través de industrias estratégicas como electricidad y petróleo. Ya ha sido el cuento de nunca acabar. Y gobiernos van, gobiernos vienen, gobiernos se entregan, gobiernos tratan de recuperar y así se van, ¿no? Bien, a continuación otras preguntas. ¿Era equitativa la distribución de la riqueza, perdón, era equitativa la distribución de la tierra agrícola de nuestro país al iniciarse la década de los 70 del siglo pasado? Explica. ¿Qué tipo de producción realizaban las grandes unidades agrícolas y qué ventajas tenían sobre las pequeñas ciudades? ¿Cómo ayudó la agricultura al desarrollo industrial de México? ¿Por qué la necesidad de comprar alimentos básicos en el extranjero afectó nuestro país? Y bueno, hasta ahí. Muchas gracias, estudiantes, por haberse conectado o por ver este video de retroalimentación para poder reforzar lo que se vio el día de ayer. Espero haya sido de su agrado, les guste. Y pues bueno, estamos en contacto, saben que tenemos varios medios de contacto, el Classroom, el WhatsApp, la plataforma de institucional, mi correo institucional, que ya lo deben de tener. Y pues bueno, nos vemos el próximo martes en el aula, o en una transmisión de nueva cuenta virtual desde el aula de la EPOEM 258, para poder seguir nuestra asignatura. Les encargo su tarea, cuídense mucho, todavía hay pandemia, no se confíen. Hasta luego, que tengan buena, excelente semana, y pues a darle, muchachos, muchachas, que estén muy bien, cuídense, hasta luego, bye.